Voy a comenzar leyendo el siguiente libro, Depresión más allá del síntoma, la esperanza del Evangelio. Vamos a seguir leyendo de nuevo, 1, 2, 3. Vamos a seguir leyendo este libro, Depresión más allá del síntoma, la esperanza del Evangelio. El capítulo número 5, el anhelo de libertad, el camino para encontrarla. Hola, mi querido amigo, qué bueno que estás aquí de nuevo, continuando este viaje con nosotros. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la palabra libertad? Todos la anhelamos profundamente, ¿no es así? Soñamos con la libertad de ser nosotros mismos, de perseguir nuestros sueños sin que nada nos detenga, de vivir con un corazón ligero y sin cargas pesadas. Es un deseo que Dios mismo puso en cada uno de nosotros, un anhelo universal que nos conecta a todos. Pero, y esta es una pregunta importante, ¿qué pasa si alguna de las cadenas más pesadas que llevamos no se puede ver? No son cadenas de metal ni muros de piedra, son cadenas internas, emocionales. A veces toman la forma de una tristeza tan profunda y pesada que parece aplastarnos. El mundo la llama depresión y se siente como todo lo contrario a la libertad. Quizás has buscado soluciones en muchos lugares y es probable que la mayoría de las conversaciones modernas sobre este tema no mencionen lo que vamos a explorar hoy. Vamos a sumergirnos en una perspectiva antigua, pero increíblemente poderosa que nos enseña la Biblia. Nuestra misión en este capítulo es sencilla, pero profunda. Queremos entender la intrincada relación que existe entre el pecado, la adoración de ídolos y la depresión. Y lo más crucial de todo, queremos descubrir el camino que la Biblia nos propone para encontrar la verdadera liberación y sanidad a través de la fe en Jesús y un paso valiente llamado confesión. Así que siéntete cómodo, vamos a desempacar estas grandes ideas juntos. De una manera sencilla, veremos cómo esta sabiduría antigua puede arrojar una luz brillante sobre nuestras luchas modernas, ofreciéndonos un mapa poderoso para entender y alcanzar la verdadera libertad emocional que tanto anhelamos. Un subtítulo, El origen de nuestras cadenas, una nueva mirada al pecado. Para empezar este viaje hacia la libertad, primero tenemos que entender qué es lo que nos encadena. La Biblia usa una palabra que a veces puede sonar un poco fuerte o pasada de moda. La palabra es pecado, pero te invito a que la miremos con nuevos ojos, porque la perspectiva que nos ofrecen las Escrituras es mucho más profunda de lo que imaginas. Cuando pensamos en pecado, a menudo nos vienen a la mente una lista de cosas malas que no debemos hacer. Y aunque es cierto que hay acciones que nos dañan y dañan a otros, la Biblia nos enseña que el pecado es mucho más que una simple acción incorrecta y aislada. El pecado en realidad es ser infiel a nuestra relación con Dios y con los demás. No se trata solo de romper reglas, es como dañar la amistad más importante que tenemos, la que es de Dios. Y cuando esa relación con Él se rompe, también se dañan nuestras otras relaciones con la familia, los amigos y hasta con nosotros mismos. Esta ruptura inicial, esta separación es lo que da comienzo a lo que podríamos llamar un ciclo destructivo en la vida de una persona.
Es aquí donde la idea de libertad se conecta de manera directa y fascinante. La perspectiva bíblica nos argumenta, leo de nuevo, la perspectiva bíblica nos argumenta que el pecado está directamente ligado a una profunda falta de libertad emocional. El pecado entró en el mundo a través de un acto de desobediencia y desde ese momento ha afectado absolutamente a todo, cada área de nuestra vida inclusive, llevándonos a esta separación fundamental de Dios. Y aquí es donde la conversación se vuelve realmente interesante y relevante, muy relevante, para nuestra lucha contra la tristeza profunda. Mientras que mucho del pensamiento moderno podría etiquetar la depresión únicamente como una enfermedad mental, y claro que a menudo involucra aspectos biológicos y psicológicos que no debemos ignorar, bueno, la perspectiva bíblica sugiere que también puede tener raíces espirituales profundas. Se argumenta que la persistencia en el pecado puede, con el tiempo, distorsionar nuestras emociones y nuestros pensamientos, así que su impacto va mucho más allá de nuestra posición espiritual. Afecta a cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo percibimos al mundo. Es un problema que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Hay un verso muy famoso en la Biblia, en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Qué frase tan intensa. Pero la interpretación que se nos ofrece aquí es increíblemente profunda. No se trata solo de una muerte física lejana o una separación eterna en el futuro. Se argumenta que también se refiere a una muerte emocional, muy real y presente, una que experimentamos aquí y ahora en esta vida. Es como si el pecado nos robara la vida. En vida es una muerte de la alegría, de la vitalidad, de la paz verdadera y de la esperanza. Es una advertencia vívida sobre el costo inmediato del pecado en nuestra alma. Nuevo subtítulo: las formas de esclavitud, adicción e idolatría. Para que esto sea más concreto y no se quede en una idea abstracta, veamos dos formas principales en las que el pecado puede convertirse en una verdadera esclavitud, robándonos la libertad y hundiéndonos en la opresión emocional. Número 1, la esclavitud de la adicción, cuando algo más nos domina. Una de las formas más evidentes de esta esclavitud es la adicción, ya sea una adicción a sustancias como al alcohol o las drogas, o a comportamientos autodestructivos como la pornografía, el juego o incluso relaciones tóxicas. La Biblia presenta como una forma profunda de pecado que conduce directamente a la opresión emocional. La palabra opresión es fuerte, pero describe perfectamente lo que sucede. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos da una clave para entender esto. En 1 Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Esta última frase es la clave de todo. No dejaré que nada me domine. ¡Qué declaración de libertad tan poderosa! Pablo nos enseña que cuando cedemos constantemente a algo, le estamos dando permiso para que nos gobierne. Se convierte en nuestro amo y nosotros en sus esclavos. Literalmente nos roba la libertad para vivir la vida plena y abundante para la que fuimos creados. Esta perspectiva enmarca la adicción de una manera diferente, ¿no crees?
No es solo un mal hábito o una debilidad, es una forma de ser dominado, de perder la libertad fundamental. Y esta pérdida de control, esta esclavitud, es un camino directo a la desesperanza, la vergüenza y a una profunda depresión. Número 2, la esclavitud de la idolatría, la adoración a falsos dioses. Pero hay otra forma de esclavitud, quizás menos obvia para nosotros hoy en día, pero que la Escritura señalan como la raíz de muchos de nuestros problemas, la idolatría. Sé lo que estás pensando cuando escuchas la palabra ídolo. Probablemente te imaginas estatuas antiguas de oro o piedra, como el becerro de oro que los israelitas adoraron en el desierto. Y sí, esa es la imagen clásica, pero la Biblia nos ofrece una visión mucho más amplia y personal de lo que es un ídolo. En términos sencillos, la idolatría es la adoración a cualquier cosa o persona en el lugar que le corresponde a Dios. No tiene que ser una estatua literal. Un ídolo es aquello que ponemos en el centro de nuestras vidas, aquello a lo que servimos, ya sea de manera consciente o inconsciente. Puede ser cualquier cosa. El éxito profesional o la fama, el poder o la influencia sobre los demás, el dinero o las posesiones materiales, la búsqueda desesperada de aprobación de los demás. Bueno, el material que estamos estudiando explica que cuando elevamos estas cosas externas, haciéndolas supremamente importantes en nuestras vidas, desarrollamos una dependencia insaciable de ellas. Se convierten en un anhelo implacable que nunca se satisface. ¿Por qué? Porque estas cosas temporales y finitas son simplemente incapaces de llenar nuestras necesidades espirituales más profundas. Solo Dios puede hacer eso. Esto nos lleva directamente al primer y más importante de los 10 mandamientos. En Éxodo 20, Dios dice: no tengas otros dioses delante de mí. La perspectiva bíblica es clara. Cualquier cosa toma el lugar único de Dios en nuestras vidas. Inevitablemente, cuando eso ocurre, nos conduce a un estado de esclavitud y dependencia. Nos volvemos esclavos de ese ídolo, sea el trabajo, la opinión de la gente o incluso el dinero. Y la consecuencia directa y dolorosa de esto es la pérdida de la alegría y la plenitud que solo proviene de una comunión genuina con Dios. El ciclo del ídolo, la búsqueda, la decepción que llevan a la desesperanza. Entonces, si estamos constantemente invirtiendo nuestra energía, nuestra esperanza y nuestros deseos más profundos en estos ídolos, en cosas que no pueden satisfacernos, ¿cuál será el resultado inevitable? ¿Cómo se manifiesta esa desilusión en nuestras vidas? Los autores que estudiamos hablan acerca de la consejería bíblica noutética, como Wells, Paulson y otros, Lambert y otros más. Veamos la lista de autores. ¿Qué autores está basado? Bueno, Adams, Kreider, Kirch, Lambert, Piper, Paulson, Scott, Tripp, entre ellos. Bueno, los autores que estudiamos destacan que poner nuestras expectativas y anhelos en cosas temporales nos llevan a un ciclo agotador de búsqueda y desilusión. Es como perseguir algo que siempre se aleja un poco más, justo cuando crees que lo vas a alcanzar. Y no se trata de una simple decepción pasajera. Lo describen como algo que resulta en una profunda insatisfacción y una desesperanza que cala hasta los huesos.
Seguimos buscando, pensando que el próximo logro, la próxima relación, la próxima compra o el próximo, comillas, me gusta de redes sociales, finalmente llenará este vacío que sentimos por dentro, pero nunca lo hace. Nunca es suficiente, y esto nos deja con una profunda sensación de vacío interior. Piénsalo por un momento. Es algo que nos hace reflexionar. Se comparte un detalle realmente intrigante sobre la sorprendente tasa de depresión entre los jóvenes medallistas olímpicos estadounidenses. Uno pensaría que alcanzar la cima absoluta del éxito, ser el mejor del mundo, es algo que traería una felicidad y una satisfacción suprema, ¿verdad? Esa es la suposición que todos hacemos. Sin embargo, las investigaciones sugieren que incluso después de lograr esta meta tan anhelada, estas personas pueden sentirse increíblemente vacías. Es una ilustración perfecta de que los logros externos, sin importar cuán grandes sean, simplemente no pueden llenar este vacío interior. Esta idolatría también afecta profundamente nuestra autoestima y sentido de valía. Cuando buscamos nuestra identidad en la validación externa, ya sea nuestra apariencia o el éxito de nuestra carrera o lo que la gente piensa de nosotros, nos volvemos increíblemente vulnerables. Inseguros, siempre nos sentimos como si no fuéramos lo suficientemente buenos, siempre comparándonos con los demás. Esta es la trampa de comparación constante en la que muchos caemos, y esto a su vez alimenta lo que las Escrituras llama el temor al hombre, que es estar excesivamente preocupado por las opiniones de los demás. Al final, todo esto puede culminar en una profunda tristeza y desesperación, porque nuestro sentido de valía es siempre inestable, siempre dependiente de algo que está fuera de nosotros y que no podemos controlar. Uno tituló La solución radical, libertad y sanidad en Cristo Jesús. Sé que todo esto puede pintar un cuadro un poco sombrío, pero amigo mío, aquí es donde entra la luz. El mensaje de la Biblia no se queda en diagnosticar el problema, nos ofrece una solución. Y esa es la parte más importante y esperanzadora de todas. La solución central que se presenta en la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué significa redentora? Significa que Jesús vino a rescatarnos, a liberarnos del poder del pecado y a restaurar nuestra relación con Dios. El pecado había abierto un abismo profundo que nos separaba del Padre. Cristo Jesús, siendo completamente fiel, al morir inaugura el nuevo pacto con su sangre. Luego, tras su resurrección, presentó su vida glorificada ante el trono de la gracia. Debido a esto, hizo posible que cruzáramos ese abismo que nos separaba de Dios. Esta es una reconciliación verdadera. Él nos abrió el camino de regreso a una relación viva, segura y restaurada con nuestro Padre Celestial. Aunque fue despreciado, tratado como indigno y profanado por los hombres, Dios no lo desechó. Al contrario, lo reivindicó al resucitarlo de entre los muertos. En Cristo, hombre perfecto y Dios verdadero, Dios restauró al ser humano y lo presentó limpio ante su presencia. Isaías 53:10, leído desde la Septuaginta, muestra que como Hasham, Cristo entregó su vida voluntariamente y fue Dios quien llevó a cabo la purificación del siervo al transformar su cuerpo molido y profanado en un cuerpo glorificado. Esto a través de su resurrección. No fue solo su muerte la que obró a nuestro favor, sino también su vida resucitada y glorificada, la cual nos reconcilia con Dios y nos da acceso al trono de la gracia.
Allí el Cristo resucitado representa a toda la humanidad redimida, restaurada y purificada ante Dios. Esta es una promesa increíblemente poderosa. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Es importante saber que la libertad que Cristo nos da no es solo para después de la muerte, sino también para ahora. Él quiere liberarnos del dolor en el corazón y de la tristeza profunda. A veces esta tristeza o depresión puede estar relacionada con el pecado, pero no siempre es así. Hay muchas otras razones por las que una persona puede sentirse así, como problemas de salud, situaciones difíciles o relaciones rotas. Por eso la ayuda de Cristo es completa. Él sana nuestro espíritu, pero también nos acompaña en todo lo que vivimos. Y tu pregunta puede ser, ¿cómo ocurre esta transformación? La Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo que viene a vivir en el corazón de cada creyente, quien nos capacita para experimentar este cambio profundo en nuestra vida emocional. Él es quien nos ayuda a remodelar nuestro mundo interior, a sanar nuestras heridas y a alinear nuestros corazones con el de Dios. Esta transformación está conectada con lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Renovar la mente, ¿qué significa esto en la práctica? Significa un cambio fundamental en nuestra forma de pensar, en nuestra programación interna, en nuestra forma de pensar, en nuestra programación, por así decirlo. Se trata de permitir que los principios y las verdades que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, comiencen a recablear activamente nuestros patrones de pensamientos. Se trata de desafiar las mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos y sobre Dios y reemplazarlas con la verdad. Este proceso es el que en última instancia nos libera y nos llena de una nueva esperanza. Ahora es importante ser realista. Esta libertad no se presenta como una cura instantánea o la ausencia total de luchas emocionales de ahora en adelante. Definitivamente no. Todavía vivimos en un mundo afectado por el pecado y los desafíos y el dolor son parte de la vida. Todavía tropezaremos y todavía nos sentiremos heridos a veces. Pero la gran diferencia es que ya no estamos solos en la lucha. En medio de esas dificultades inevitables, las Escrituras nos ofrecen un ancla poderosa. Así lo dice en Salmos 46:1, que declara: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Él está con nosotros en la lucha, ofreciéndonos consuelo, fuerza y dirección, incluso cuando el camino se vuelve muy difícil. Un nuevo título: Pasos prácticos hacia la libertad, el poder de la confesión. Muy bien, si esa es la esperanza, si ese es el destino, ¿cómo empezamos a caminar en esa dirección? ¿Cómo damos los primeros pasos prácticos hacia la sanidad y la libertad? Las Escrituras nos presentan la confesión como su primer paso vital y liberador. El apóstol Juan nos da una promesa increíble en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. La confesión es una respuesta de fe a la misericordia que Dios ya ha ofrecido en Cristo. No es una obra que gana el perdón, sino una expresión de nuestra disposición a recibir la restauración de Dios que Él quiere darnos.
Al confesar, abrimos nuestro corazón para ser limpiados y renovados por Él. Pero lo fascinante es que según la Biblia, la confesión no es un asunto solo privado entre Dios y nosotros. Las Escrituras amplían su alcance para incluir también la confesión de aquellos a quienes hemos herido. Jesús mismo en Mateo 5, 23 y 24 nos enseña que si vamos a presentar una ofrenda y recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda, ir y primero a reconciliarnos con esa persona. Esto nos muestra lo mucho que a Dios le importa que arreglemos las cosas con la gente. La verdadera reconciliación a menudo implica reconocer nuestra parte en el daño que hemos causado y sacarlo a la luz con valentía y humildad. Y es aquí donde el vínculo con nuestro bienestar emocional, especialmente con la depresión, se vuelve muy claro. La depresión a menudo se alimenta de secretos, de vergüenzas y de aislamiento. Cuando esos secretos se mantienen ocultos, pudriéndose en nuestro interior, nos convertimos, como dicen los autores, en prisioneros de la tristeza y la desesperación. La confesión, entonces, es el acto de traer estas cosas ocultas a la luz. Es el acto que rompe el poder de la vergüenza sobre nosotros. Por esto planteo una pregunta difícil. ¿Por qué confesar a otras personas suena aterrador y muy vulnerable? ¿Verdad? Y lo es, pero también Santiago 5:16 nos da una razón poderosa. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Para que sean sanados. Ahí está el propósito. No es para ser avergonzados o juzgados, sino para ser sanados. Este versículo resalta el poder de la rendición de cuentas. En este contexto, rendir cuentas significa tener a alguien o a un grupo de personas que nos acompañen en nuestro viaje de sanidad y que con amor nos confronte cuando empecemos a desviarnos del camino. Son como aliados a la batalla. La Biblia nos anima a exhortarnos, a animarnos y rendir cuentas unos a otros diariamente dentro de la comunidad de fe. Entonces, si estás pensando en esto, ¿a quién debería buscar? No puede ser cualquiera, por supuesto. Se enfatiza fuertemente la importancia de buscar a personas sabias y de confianza. Podría ser un pastor o un líder espiritual que respetes, un consejero bíblico capacitado o incluso un amigo maduro y de confianza que sea conocido por su sabiduría y, muy importante, su discreción. El elemento crucial es encontrar un ambiente de amor, gracia y confidencialidad. Este paso tan vulnerable debe darse en un espacio seguro y de apoyo donde no serás condenado, sino restaurado. A pesar de toda la dificultad y la vulnerabilidad que implica este proceso, las recompensas son inmensas. Entre los beneficios profundos se encuentran liberación del peso del pecado, recibir y sentir verdaderamente el perdón de Dios, experimentar una genuina sanidad emocional y espiritual, ser fortalecido por la comunión y el apoyo de otros creyentes. Como puedes ver, no se trata solo de quitarse un peso de encima, es un camino integral hacia la restauración real y profunda. Un nuevo título: Anclas de esperanzas en medio de la tormenta. A medida que avanzamos en este camino, es vital recordar que Dios es el Dios de toda consolación. Es el único que es verdaderamente capaz de sanar nuestras heridas emocionales y de restaurar nuestra alegría, incluso cuando la tristeza se siente abrumadora.
Esto se conecta de manera hermosa con una profecía del Antiguo Testamento. En Isaías 61, que habla sobre la venida del Mesías, dice que él vendría a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a consolar a todos los que lloran. Desde la perspectiva cristiana, esta es exactamente la misión que Jesús vino a cumplir. Traer sanidad y libertad a las personas que están heridas y se sienten atrapadas. Así que para ti que me escuchas, que quizás estás lidiando con estas luchas, con la depresión, la ansiedad o la sensación de estar atascado, quiero ofrecerte algunas guías prácticas y poderosas que nos brindan las Escrituras para anclar nuestras esperanzas. 1. Recuerda quién eres en Cristo. Cuando luches contra la depresión, es crucial que recuerdes tu verdadera identidad. La carta a los Efesios, capítulo 1, nos recuerda que en Cristo somos amados, perdonados, adoptados como hijos de Dios y tenemos un propósito eterno. Aférrate a esta verdad como si fuera un escudo vital contra las mentiras que la depresión puede y quiere susurrarnos al oído. Número 2, aférrate a las promesas de Dios. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, se nos anima a no estar ansiosos, sino a llevar todas nuestras preocupaciones a Dios en oración. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que su paz, la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Es como una fortaleza espiritual que protege nuestro mundo interior. Número 3, abraza la comunidad. No estamos destinados a enfrentar estas luchas en aislamiento. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, está diseñada para ser un lugar de amor, cuidado y apoyo mutuo. La comunidad es una parte central del proceso de sanidad, diseñado por Dios. Un nuevo título, cuidado de toda tu persona. Finalmente, es importante mencionar que aunque nuestro enfoque ha sido espiritual, la Biblia nos enseña a cuidar toda nuestra persona, espíritu, alma y cuerpo. Un enfoque integral para el bienestar incluye tomar decisiones saludables en todas las áreas. Esto significa buscar consejo médico cuando sea apropiado. No se descarta en absoluto la ayuda profesional. Desarrollar hábitos saludables de autocuidado, dormir lo suficiente, hacer ejercicio y alimentarse bien son formas de honrar el cuerpo que Dios nos dio. Cultivar la intimidad personal con Dios, pasar tiempo en oración y leer la Biblia regularmente es fundamental para nutrir nuestra alma. Un título, una decisión y una invitación a la libertad. Amigo, hemos recorrido un largo camino en este capítulo. Hemos explorado la profunda conexión entre el pecado y la idolatría y la depresión y hemos visto el camino transformador que Dios nos ofrece a través de la fe en Cristo y por supuesto la confesión. Todo esto nos lleva a una elección fundamental que todos enfrentamos. Podemos permanecer atrapados en el ciclo de buscar la plenitud en cosas fuera de Dios, persiguiendo ídolos que nunca nos satisfarán, o podemos encontrar la verdadera libertad y la alegría duradera que solo se encuentra en Él. El argumento central es que Cristo ofrece una satisfacción profunda y una sanidad que ningún ídolo terrenal, por muy atractivo que aparezca, podrá jamás ofrecer. Así que te dejo con una última reflexión para que la medites en tu corazón. Si la libertad de las cargas emocionales y de ese peso interior es algo que todos deseamos tan profundamente, ¿cómo podría el acto de identificar y luego rendir los ídolos en tu propia vida
sean lo que sean, ser el paso más contracultural y a la vez más profundamente liberador que podrías dar. Es algo en lo que vale la pena pensar. El camino hacia la verdadera libertad te está esperando. Y así concluimos la lectura del capítulo número 5 de este pequeño libro. Que sea un día bendecido para tu vida. Que Dios esté contigo en todo lo que emprendas. Bendiciones, hermanos. Alto.